Bueno, vamos a hablar sobre esto. Hace unos hace unos 500.000 años, solamente había 25.000 individuos habitando Europa Occidental. Sí, aquí uno lo está viendo acá. Solamente había 25.000 como estos caballeros, caballeros, mujeres, niños, y ancianos, viviendo en Europa Occidental hace medio millón de años, aproximadamente. ¿Y ahora cuántos somos? Somos 7.500 millones. Y creo que ya hemos pasado esa cifra. Después de, eh, en 42.000 años, somos 7.500 millones. Y empezó la cosecha. Y antes de la cosecha, ¿qué se hace? Al ganado se le inyecta antes de cosecharlo. ¿Entiendes? Ya, bueno, pero sucede que antes solamente éramos 25.000 personas. Ya hemos hablado de las ciudades antiguas que existieron. La ciudad, la cual hemos hablado anteriormente, la ciudad de Matiate, tenía unas 70.000 personas. Bueno, antes en toda esta zona de Europa Occidental solamente vivían 25.000 personas, mucho menos que en la ciudad de Matiate. 25.000 personas estaban esparcidas por toda esta zona de acá, esparcidas. Cada grupo tenía su coto de casa, que eran sitios pues extensos. En ese tiempo no había pues edificios. Se podía ver desde, desde lejos, se podría ver todo. ¿Sí? Desde un sitio, desde un promontorio alto se podría ver todo tu coto de casa, todo. No, no era una casa al costado de la otra, sino no había nada de eso. Y por lo tanto había un grupo que dominaba toda esa zona que alcanzaba a su vista. Y atrás había otro grupo que también seguía la misma situación. Y así sumaban 25.000 personas en todo este extenso territorio que se haciendo acá. Cada uno tenía su cuota de casa. Y también pasaban de un lugar a otro, según la situación. Lo que hoy conocemos como la Europa Occidental era el hábitat de unos 25.000 individuos, ¿sí? Durante el Pleistoceno medio, hace medio millón de años. Aquí está el Pleistoceno medio, hace medio millón de años. Lo tienes, acá está, hace 42.000 años, 100.000, 500.000, acá está. 0,7, que está acá en Pleistoceno chivaniense, que estás viendo acá, chivaniano, ¿no? Que está el Pleistoceno y una de sus fases del Pleistoceno se llama chivaniano, es del 0,7, es decir, 700.000 años. Hace medio millón de años, o sea, un poquito más atrás, al final es el calabriense que está acá, que comienza hace 1.800.000 años, ¿no? A finales, allí éramos 25.000 personas en esa época de esa parte del Pleistoceno. Justamente es la mitad del Pleistoceno medio, ¿no? El Pleistoceno medio. Pleistoceno inicial, Pleistoceno medio, Pleistoceno final. ¿No? El Pleistoceno final se llama superior o tardío. Aquí lo ves. Y aquí están las capas de nieve durante el Pleistoceno. Lo puedes ver acá. Hasta puedes ver a Beringia. ¿Ves? Acá, en la parte de Alaska. Es la parte que hemos hablado anteriormente de Beringia. ¿Ves? Y aquí está pues este Pleistoceno. El Pleistoceno termina más o menos hace 100.000 años. No, perdón, hace unos 11.000 años, perdón. Hace unos 11.000 años termina el Pleistoceno, termina eso, y comienza el Holoceno. El Holoceno no es otra cosa que Neolítico. Y en el año 2200 al 2050 más o menos, hay una sequía y empieza el Megalayense. Justamente en la parte donde aparece el diluvio universal. Pero solamente que acá dicen que han encontrado rastros de una sequía. Bueno, después de una gran sequía es lógico que haya una gran inundación de todo lo que no pudo llover en ese tiempo, ¿no? Y aquí está. Pero qué coincidencia, ¿no? Justamente con lo que hemos cuadrado, ¿no? 2220, 2222 sería un diluvio, si usamos los datos de la Biblia. Y justamente ahí aparece el Magallaniense. Acá dice 0,0042, ¿no? Es
El 0,042 es hace 42.000, perdón, hace 4.200 años, contando desde el año 1950, lo cual da pues 2.200 a 2050 por ahí. Ahí está, es esa fase que te estoy explicando, ¿no? O sea, es 4.000, hace 4.200 años, pero contando desde 1950. Ahí está. Es megallense, ¿no? Ahora vamos a hablar de esta parte de acá, el Pleistoceno, está más abajo, acá está, más abajo, entre el Calabriense y el Chivaniano. Ahí. Los científicos han encontrado eso, han encontrado que había solamente 25.000 personas en Europa Occidental. 25.000. O sea, es casi poca gente en comparación a la cantidad de personas que hay ahora. Con 25.000 personas no puedes hacer un experimento. Un experimento de reality sanitario global como el que hay ahora. Necesitas más o menos 7.500 millones. Mm, Es la cosecha. La población humana de Europa Occidental pudo ser más numerosa y tener una distribución más amplia de lo que se pensaba, llegando a alcanzar unos 25.000 individuos. Eso es lo que han encontrado. El periodo de tiempo comprendido entre hace 350.000 años y 550.000 años fue crucial para la evolución humana. Ojo, 550.000, 350.000. Acá está. Acá lo tienes, más o menos finales del Calabriense. Ese es. Ahí lo tienes. ¿Ya? Eso fue crucial, ya que comenzó con el proceso que daría lugar al asentamiento en este continente europeo de los neandertales, y se sentaron las bases para el desarrollo de una técnica llamada levallois o musteriense, que es una tecnología de fabricación de herramientas líticas propia de esta especie humana. Que ya hemos hablado de eso, ¿no? Es una técnica para hacer piedras, para hacer hojas de piedra, desgajando los costados de un núcleo y sacando la hoja de piedra del centro. Es una técnica. Y eso pues se aprende pues de generación en generación. Fue además una época de oscilaciones climáticas muy marcadas, que sin duda afectaron a las poblaciones humanas y condicionaron la evolución de los humanos, provocando que éstas modificaran su distribución geográfica a ritmo marcado por los cambios en el clima. Y ya hemos hablado de eso también, cómo esto condujo a la especiación. Pero la densidad que podían alcanzar estas poblaciones no varió drásticamente en los periodos fríos respecto a los de clima templado. O sea, se mantuvo constante siendo templado o siendo frío el clima. ¿Sí? La máxima población sostenible en Europa Occidental pudo oscilar entre los 13.000 y los 25.000 individuos en función del clima. Sin embargo, esas variaciones se debían casi a los cambios en el tamaño del hábitat, no a cambios en la densidad de habitantes que podía soportar el ambiente, sino el hábitat. ¿Qué tanto podía proporcionar el hábitat, ese nivel de recursos y de comodidad a las personas? Eso es lo que condicionaba. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de una tecnópolis cómo puede condicionar la cantidad de población? Sí, aquí también se mantuvo constante en función del hábitat, de lo que el hábitat les podía proporcionar. Bueno, en contra de la interpretación científica que está más generalizada hasta ahora, los resultados de este estudio muestran que los humanos no quedaron aislados en las penínsulas del sur de Europa durante los periodos glaciares. Por el contrario, hay un área habitable continua que conectaba la península ibérica con las islas británicas, que antes estaban unidas. ¿Sí? Inglaterra estaba unida al continente y el río Támesis, que pasa por Londres, se unía al río Rin, que pasa por Alemania. Se unían como afluentes de un río ya desaparecido. Y ese río ya desembocaba en el mar. Antes era así. Se podía ir caminando desde Francia hasta Inglaterra. Había tierra. No existía el Canal de la Mancha, ¿no? Eso no había. Porque la península, las Islas Británicas, pues, estaban conectadas con la península ibérica. Era otra península más, Inglaterra. Otra península más. A través de Francia estaba conectada.
¿no? Y el oeste la Alemania, porque por Alemania pasaba el río Rin, y el río Rin se unía con el Támesis, se estaba conectado con esa zona antes. Por lo tanto, existieron extensas áreas habitables para los humanos durante el Pleistoceno medio europeo. Había más tierra, ¿no? Más tierra habitable. Estaba Doggerland, también hemos hablado de Doggerland, que es esa zona que está entre Inglaterra y el continente europeo, que era una zona de tierra y había gente ahí. Han encontrado restos ahí de cultura material, han encontrado hasta huesos humanos tallados como puntas de flecha, así, de la época muy antigua, de la época de las cavernas, de la época prehistórica, del paleolítico. Han encontrado todo eso. Acá puedes ver la población, la densidad de población por kilómetro cuadrado. Bueno, para llevar a cabo el estudio que hicieron aquí los científicos, el primer objetivo del equipo investigador fue trasladar los cambios en la distribución humana a una serie de mapas. ¿Ves? Acá está la serie de mapas. Para ello aplicaron una técnica conocida como modelización de nicho, partiendo de un conjunto de mapas que reflejan los cambios en la precipitación y la temperatura a lo largo de milenios. Ahí están los mapas. ¿Ves? Ahí está, a lo largo de milenios. Entonces, comenzaron a hacer estos mapas que ves acá. ¿Ves? Y se dieron cuenta de eso. Se dieron cuenta de que albergaba pues 25.000 personas. Y que las personas estaban en función del hábitat, más allá que de función del clima. El clima no los hacía variar. Solamente el clima los podía hacer variar en función de que el clima varíe el hábitat. Si el hábitat, a pesar del clima, seguía manteniéndose consolidado, no iba a pasar nada, no iba a haber ninguna disminución de población. Pero si ese clima modificaba el hábitat de la gente, lógico que la población disminuya y la gente tenga que ir a otro lugar. Acá lo puedes ver, ¿no? Y como te dije, llegaron solamente a 25.000 personas hace medio millón de años. Aquí está. Bueno, ellos vivían aquí. Ellos eran los que vivían aquí. Eran 25.000 como ellos. Medio millón de años. El Homo sapiens creo que surge hace 300.000 años. 300.000 años. El Neandertal surge 1.000 años. Y antes de ellos había el Heidelbergensis, que debe ser este que estás viendo acá. Y vivían aquí en una tribu. Vivían. Bueno, esto fue Radio Política. Suscríbete, comenta y comparte. Hazlo viral. Entra aquí a nuestras redes que te estoy mostrando a continuación. Nuestra cuenta de PayPal, YouTube, Radio Política, Facebook. Facebook ya se cayó. No, parece que ha terminado. Parece que es el fin de Facebook porque no puedo ingresar. Solamente puedo ingresar por el celular. Y bueno, esto es lo que ya te comenté anteriormente cuando vimos los movimientos bursátiles de Soros, ¿no? Vimos esos movimientos bursátiles y vimos que Soros financiaba el movimiento, no las máquinas de PC que están aquí estáticas, ¿no? Sino el movimiento, porque solamente hay Facebook en el celular, no en las máquinas de PC, no los microordenadores, no hay eso. Solamente se privilegia el movimiento, el celular que tú trasladas de un sitio a otro. Así que lo que hablé de la campaña de Soros parece que está tomando bastante concreción, se están concretando mucho los parámetros que pude sacar, ¿no? Las líneas generales que pude sacar al hacer el video sobre Soros. Sí. Ese video lo puedes ver acá, ¿ok? Aquí está en Radio Política, en esas redes, ahí lo vas a encontrar. Así que suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está en la vista. Saludos.